Antes de escuchar las mentiras de Luis Videgaray, saludo a mi compañero y amigo Antonio Toño Ruiz, porque quiero que me des tu opinión acerca de esta tunda. Podemos discrepar, podemos diferir con Emilio Álvarez y Casa, con sus formas por haber llegado por el frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano al Senado. Ahora que está en el Senado dice yo no tengo partido. Podemos discrepar en visiones políticas, pero ayer creo que se lució con esta tunda que le metió hasta por debajo de la lengua, le dio al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que compareció en el Senado, Toño. Sí, y la realidad es que yo me equivoqué. Yo dije aquí al terminar el programa que seguramente iba a ser una comparecencia muy light, que iban a simplemente a escuchar lo que dice el canciller, el gran enemigo de México, Luis Videgaray, y que así se va a quedar, como pasó con José Antonio González Anaya, el ex Luthor. Pero no, me equivoqué, lo acepto. Acepto que la verdad hubo voces críticas en ese Senado de la República. Te saludo, Vicente, saludo al público consentidor que nos ve aquí en Chicago, en todo el Medio Oeste, en Estados Unidos, en México y en el mundo. La realidad es que me parece que fue buena esa tundida, por decirlo así, que le dieron a Luis Videgaray. Lo malo de todo esto, Vicente, es que en su sociopatía, en la sociopatía de Luis Videgaray, pues simplemente lo acepta, ¿no? Dice, pues sí, acepto que yo fui el responsable de traer a Trump a México durante las elecciones de Estados Unidos, sí soy el responsable, y casi nos dice, ¿y qué? ¿No? O sea, y esa es la realidad. La realidad con todo esto es que Luis Videgaray puede decir, pues sí lo hice, ¿y qué me van a hacer? Exactamente. ¿Qué le van a hacer los mexicanos? Él ya se va de la vida política, él lo dijo, yo me voy de la vida política para siempre, ¿no? El problema aquí es que no se puede ir así nada más. Aquí los mexicanos deberíamos exigirle a nuestras autoridades, exigirnos a nosotros mismos que haya justicia, exigir que haya una justicia real con lo que pasó, pedir que haya consecuencias. No pedir, exigir una vez más. Exigir que haya consecuencias por todo esta maraña de ayudas, de corruptelas, de compadrazgos, de tonterías, de las que mucho tuvo que ver un funcionario como es Luis Videgaray, que no solamente fue canciller, que también fue secretario de Hacienda y otros, que fue uno de los principales artífices de este sexenio infernal de Enrique Peña Nieto. Toño, no te sorprenda. Yo soy muy mal pensado. Y bien lo decía Álvarez y Casa ayer. Por algún interés personal, Luis Videgaray transformó la política exterior en una relación de amistades. Luis Videgaray no ha salido de la Casa Blanca desde que asumió su cargo como secretario de Relaciones Exteriores. Y no sé si esté mal o bien, pero cuando anuncia Luis Videgaray que se va de la vida política, pues no te sorprenda que reaparezca un día en algunas de las empresas con las que tengan vínculos, conexiones, los Trump o el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Vas a ver al tiempo, mi querido Toño. Así es, o sea, se va de la vida política, pero él pues puede trabajar en cualquier empresa y exactamente, ¿no? Ahí tiene a esa relación tan fuerte con Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, el esposo de Ivanka Trump, ¿no? Ahora, yo quiero que la gente concientice muchísimo el encabezado que hizo Vicente Serrano para iniciar esta transmisión, ¿no? Tenemos al monstruo de Catepec y al monstruo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al que yo quiero llamar más bien el monstruo de México. Es verdaderamente sociopática su forma de entender las cosas. Y no lo dices por feo, ¿no? No lo digo no lo digo por cacarizo. Lo digo porque verdaderamente por dentro es absolutamente sociópata, ¿no? Es decir, no le importa, todo indica con sus declaraciones, con su forma de expresarse, con su forma de relacionarse con los demás políticos, que no le importa, que simplemente actúa de la forma más horrenda, más terrible y que lo hace sin ningún tipo de ¿cómo se dice? Cuando no tienes... ¿Remordimiento? Exactamente. Bueno. Sin una pizca de remordimiento, Vicente. Toño, mira, yo sé que te va a echar a perder el cafecito, tu desayuno que te has echado esta mañana,
pero creo que es importante. Yo sé que a la gente le da asco escuchar estos discursos de los políticos que tanto odia, como Luis Videgaray, pero tenemos que escuchar este discurso en la comparecencia de Luis Videgaray, porque uno puede identificar las mentiras. Sobre todo los que estamos en Estados Unidos podemos identificar las mentiras de un aprendiz de canciller que se va a terminar el sexenio y nunca terminó de aprender. Permítanme, por favor, acompáñenme, por favor, a ver si podemos terminar este primer discurso de Luis Videgaray sin que tenga que interrumpir y decirles, ¿saben qué? Este cabrón está mintiendo. Presten atención, por favor, ayúdenme a compartir, que se haga viral. Y sí, porque quiero que más personas vengan a ver la honestidad con la que informamos nosotros, pero también que vengan a ver lo que medios como Televisa, Univisión, Telemundo, Azteca, Imagen, Radio Fórmula y toda esta bola de cabrones no van a transmitir. ¿Por qué? Pues porque es mucho tiempo, porque no conviene comercialmente, aunque sea en el interés del mexicano. El derecho a la información, aunque sea interés del mexicano, de la sociedad mexicana, estar informada, atenta a lo que dicen los políticos que manejan los hilos. Uno de ellos es Luis Videgaray. No, hombre, ni Loret de Mola, ni Televisa, ni... No, güey, pues ¿cómo vamos a poner un pinche discurso tan largo? También vamos poniéndonos claros. La televisión, la radio es un negocio. Bueno, para nosotros el negocio es ser honestos, es ser profesionales, es ser íntegros, es hablar con la verdad. Y la verdad, Luis Videgaray mintió. Y mintió con todas sus letras y letras mayúsculas en el Senado mexicano ayer. Adelante, doctor Luis Videgaray. Con su venia, señor presidente, senadoras y senadores, saludo a los integrantes del Senado de la República y atiendo a esta invitación en cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 69 y 77. Acudo también con la convicción de que es la Cámara de Senadores la instancia preeminente en materia de análisis de la política exterior, así como la última instancia en los nombramientos de embajadores y cónsules generales y, por supuesto, la instancia que tiene la última palabra en la aprobación de los tratados internacionales. Es así que el diálogo entre poderes ejecutivo y legislativo por conducto del Senado de la República en materia de política exterior es un ejercicio esencial para la vida del Estado mexicano. La política exterior en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se apega a lo instruido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la fracción 10ª del artículo 89. Los principios de política exterior han sido los elementos que guían la política desde el primer día. La política exterior tiene tres vertientes principales. La primera, un papel activo en los ámbitos multilaterales. En segundo lugar, estrechar las relaciones de México con todas las naciones en el mundo, en todas las regiones. Y en tercer lugar, con igual importancia, la defensa de los mexicanos, la protección de nuestros connacionales en el exterior. Es innegable que el mundo enfrenta hoy un reto al orden multilateral. En el contexto internacional, surgen cada vez con mayor vigor corrientes nacionalistas que proponen un mundo transaccional donde se niegan las virtudes y beneficios del orden multilateral constituido. Hoy se atenta contra la fortaleza y las capacidades de los organismos internacionales, tales como la Organización de Naciones Unidas, dilo con la sus UNESCO, letras, hijo de la chingada. El suegro de tu amigo Jared Kushner, Donald Trump. Dilo con sus letras, con nombre y apellido, miedoso. En el cual el orden multilateral se ve amenazado. La voz de México, el prestigio de la diplomacia mexicana ha sido cada vez más constructivo, más participativo y protagónico en el orden multilateral. Quiero destacar algunos de los efectos, los impactos que ha tenido México por su vocación multilateral. En primer lugar, debemos destacar
la participación de México en materia de cambio climático. México fue uno de los primeros proponentes del Acuerdo de París, el primer país en desarrollo que propuso sus metas de cumplimiento unilateral y hoy permanece como uno de los países comprometidos no solamente con el Acuerdo de París, sino con las distintas instancias de combate al cambio climático en el ámbito multilateral. México fue también uno de los proponentes de la Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible. Hoy la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son sin duda la principal directriz para la acción de Naciones Unidas y el concierto de las naciones. Y México fue uno de los países que ha trabajado con mayor vigor. Quiero destacar que no puede concebirse un desarrollo sostenible sin que exista una verdadera promoción de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Por eso la Secretaría de Relaciones Exteriores, a lo largo de esta administración, ha promovido diferentes instancias para fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres. Está, por ejemplo, el que junto con INEGI y ONU Mujeres se estableció en México apenas hace unos días el primer Centro Global de Excelencia sobre Estadísticas de Género, que nos permitirá evaluar y medir los impactos diferenciados de nuestras políticas públicas, legislación y programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. También adoptamos, en cooperación con ONU Mujeres, el primer protocolo de atención consular para personas víctimas de violencia basada en género, con el fin de que nuestro personal consular proteja y atienda debidamente a las víctimas de la violencia de género. En materia de migración, México ha jugado un papel protagónico en la formación, consenso y aprobación del instrumento más importante en la historia del orden multilateral en el ámbito migratorio, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Hoy el concierto internacional reconoce a la diplomacia mexicana por su liderazgo y capacidad para generar consensos. México, junto con Suiza, fue uno de los cofacilitadores y conductores de este proceso que hoy ha generado el primer instrumento de gobernanza global. Páusamelo, Toño, páralo ahí, por favor. En otras palabras, hasta aquí le voy a traducir. Yo soy Juan Camaney y en este sexenio yo soy el rey de 1000 coronas, como diría Lalo Mora. Básicamente nos está contando lo que nos contó ayer en la comparecencia Luis Videgaray, que el mundo voltea a ver a México por su diplomacia. ¿Y quién está a la cabeza de la Secretaría de Relaciones Exteriores? Pues casi le faltó decir yo merito. Síguele, Toño. En materia de migración, un instrumento que reconoce, en primer lugar, los derechos de los migrantes con independencia de su condición jurídica y el valor que significan los migrantes para la nación y la sociedad en la que residen. En comercio de armas, México impulsó acuerdos multilaterales que regulan el tráfico de armamento, específicamente el Tratado sobre Comercio de Armas. México, hay que recordar, fue la sede de la primera conferencia de los Estados parte de este instrumento. En materia de desarme nuclear, un área donde México tiene un prestigio reconocido de décadas desde la firma del Acuerdo de Tlatelolco. México fue uno de los países que inició el debate para lograr el año pasado la firma del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Es el primer instrumento que promueve de manera completa la prohibición de armamento nuclear y México fue uno de los países promoventes y fuimos apenas el cuarto país en enero de este año en ratificarlo y depositarlo ante Naciones Unidas. Con ello, México continúa una tradición diplomática de prestigio y de liderazgo en el mundo. Quiero destacar finalmente, en materia multilateral, el papel que hoy en día juega México en la promoción y en el trabajo de Naciones Unidas en materia de cambio tecnológico acelerado, particularmente el impacto de la inteligencia artificial en la consecución de las metas de desarrollo sostenible, la Agenda 2030. México propuso una resolución que fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado, en diciembre,
presidió el Foro de Tecnología, Ciencia e Innovación de Naciones Unidas durante este 2018 y ahora en un par de semanas promoveremos una nueva resolución ante el Pleno de la Asamblea General para que este criterio se adopte de manera permanente como una de las guías para la consecución de la Agenda 2030. En el ámbito bilateral, la región que ha sido prioritaria para México, Toñito, por su actividad diplomática. Para no cansar a nuestra gente, ¿me ayudas, por favor? Adelantamos esa parte hasta que encuentres la relación con Estados Unidos. Algunos minutos, por favor. Mientras yo le digo a nuestra gente que da hasta vergüenza escuchar muchas de las mentiras de Luis Videgaray. Se paran la nalga ellos como quieren. Y si uno se los permite, pasarán solamente en los medios de comunicación corporativos y apapachadores de esta mafia del poder extractos para hacer quedar bien a Luis Videgaray. Pero, oiga, ni Loret tiene la capacidad porque no conoce el tema migrante, ni López Dóriga tiene el interés, y menos le conviene a Ciro Gómez Leiva incomodarse con don Luis Videgaray Caso. Pero quiero que Toño ahorita nos muestre la parte en la que habla de la relación de México con Estados Unidos. Porque yo vi toda la comparecencia de Luis Videgaray y a mí me resulta insultante que los medios de comunicación, los periodistas, los que más ve y escucha la gente, no digan nada sobre estas mentiras de Luis Videgaray. Pues vamos a tener que ser nosotros, con todas sus letras, que digamos, este cabrón miente. Y miente con M de motherfucker. No puede ser posible que le permitamos a Luis Videgaray hablar con toda la soltura sin que le refutemos. Porque también hay que decirlo, muchos de los senadores, muchos de los legisladores que suben a tribuna en estas comparecencias también aprovechan para lucirse. Pero deberían de refutarle lo que dice el secretario de Relaciones Exteriores en esta comparecencia. Y en el tema México-Estados Unidos sí está muy cabrón el tema. Hay muchas mentiras que dice Luis Videgaray. A ver si las tenemos ya, Toño. A ver si tenemos por ahí las declaraciones en esta comparecencia de Luis Videgaray ayer, en donde le tundieron la mayoría de los senadores. Obviamente salieron a defenderlo senadores como Beatriz Paredes, que dice que no hay que caer en los insultos personales, en las descalificaciones personales. Obviamente los del PRI salen a defender al PRI, entre priistas te veas. Pero bueno, vamos a ver si por ahí, Toño, échamelo por ahí, para no confundir a nuestra gente, no perder más tiempo. Seguimos escuchando a Luis Videgaray. Por aquí va a llegar el tema de México, Estados Unidos, que a mí en lo particular fue lo que me encabronó más. Y los mexicanos que residen en Estados Unidos. Más de 12 millones de connacionales. Toño, échale para atrás, por favor. Ese es el tema que quiero abordar con nuestra gente, por favor, te lo pido. A ver, échale por ahí. De aquel país en proyectos de energía y de telecomunicaciones en nuestro país. Seguimos teniendo una relación de cercanía y de amistad y cooperación con Japón, el principal inversionista del continente asiático en nuestro país, y cada vez tenemos una relación más estrecha con el resto del Asia-Pacífico, incluyendo Corea del Sur y Vietnam. Con respecto a América del Norte, sin duda es donde México ha enfrentado el reto de política exterior más complejo de las últimas décadas, con la elección del actual gobierno de los Estados Unidos. La prioridad principal, antes que una prioridad diplomática, de este gobierno ha sido la protección de las y los mexicanos que residen en Estados Unidos. Chinga tu madre, más cabrón. De 12 millones de connacionales, algunos con estatus legal distinto, sin embargo todos con derecho a la protección de nuestro Estado mexicano. El trabajo diario, 7 días a la semana y 24 horas de los consulados, funcionarios del Estado mexicano de carrera, profesionales,
se materializa en miles de visitas a los centros de detención, atención jurídica especializada a millones de mexicanos que requieren la asistencia del Estado mexicano. Hasta aquí, Toño. Hasta aquí, por favor, porque aquí esto sí es encabronante. A ver, Toño, ¿cómo le podemos solapar? ¿Cómo le podemos aceptar a Luis Videgaray que diga que los funcionarios en consulados trabajan 24 horas del día, 7 días de la semana, lo que se traduce en miles de visitas a centros de detención para proteger los derechos de nuestros connacionales, de nuestros paisanos? Oye, cabrón, ¿estamos pintados los migrantes o qué chingados? ¿Qué piensa la gente que está en Estados Unidos de estas mentiras? Están muy contentos ustedes, perdón por decirlo con todo el sarcasmo del mundo. Ustedes están muy contentos con los servicios y los tratos que reciben en los consulados. No, hombre, se quedó cortito don Luis Videgaray. Los mexicanos acá en Estados Unidos, los millones de paisanos que estamos en Estados Unidos, no, hombre, le vamos a hacer monumento, le vamos a hacer estatuas a él, a sus embajadores y a sus cónsules. No, así yo no juego, Toño. Así no juego. Aquí en Sin Censura, Vicente y Público Consentidor, tuvimos el caso de una señora que contactó directamente a Vicente Serrano para decirle que su esposo había sido detenido en la frontera, había sido acusado injustamente de tráfico humano y que, bueno, estaba sufriendo las de Caín en una cárcel para inmigrantes y luego en una cárcel normal allá en Texas. Al final se demostró que el señor era inocente, pero durante todo este proceso de meses en el que pues no sabían del señor, no sabían cómo podían ayudarlo, sus familiares, su esposa con hijos, tratando de salir adelante. Ellos viven en Cuautitlán, Estado de México. Al fin y al cabo los pudimos contactar, los tuvimos aquí, hicimos un par o 3 llamadas al consulado más cercano ahí en Texas y nos dimos cuenta que lo único que le proporcionaron al señor fue una tarjeta para hacer llamadas. Una tarjeta que él tuvo que aplicar para obtenerla con una carta, tuvo que comprar papel, sobre y estampillas en la prisión, algo que no es nada barato en la prisión, ¿no? Para poder hacer una solicitud de carta para que le mandaran a este señor simplemente una tarjeta con la que pudiera comunicarse con su familiar, con su esposa. El señor salió libre gracias al trabajo de una abogada de oficio estadounidense, no mexicana, no del consulado. Fue una abogada de oficio que le proporcionaron y que le demostró al juez que simplemente él estaba cruzando la frontera así, de manera furtiva, pero él no tenía algo que ver para nada. Oye, con el coyote. Pero eso también nos demuestra, o sea, no solamente le demostró al juez, le demuestra a la comunidad mexicana que este señor miente. Un caso así nos demuestra que Luis Videgaray miente cuando dice que se le ha atendido se le han logrado cubrir las necesidades jurídicas a miles de paisanos en Estados Unidos. ¿En dónde? Y te digo, este es solamente uno de los casos. Constantemente aquí a Sin Censura tenemos llamadas. Nosotros, miembros del equipo de Sin Censura, lo hemos visto en los consulados. ¿Cómo es la realidad? ¿Cómo es que no hay verdaderamente una representación, como la dice Luis Videgaray, el gran enemigo de México, el gran psicópata y monstruo de México, que asegura que, pues bueno, ha habido una representación, una ayuda de 7 días a la semana, de 24 horas al día? Esas son mentiras. Son mentiras porque vemos otros consulados, como el de El Salvador, que constantemente están detrás de su gente. Y yo no digo, una vez más, que son todos los empleados del consulado. Hay empleados del consulado de varios consulados en México, en Estados Unidos, consulados mexicanos, que le echan muchísimas ganas y que sí tienen esa vocación de servicio, pero en la mayoría, usted dígame, usted, público consentidor que nos ve, que nos escucha aquí en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, ¿alguna vez ha necesitado los servicios del consulado y ha obtenido el mejor de las atenciones? ¿Ha conseguido su objetivo de inmediato? Y te lo digo, Vicente, porque no solamente es, o sea, aquí se ve muchísimo más. La mayoría de los mexicanos en el extranjero vivimos en Estados Unidos y donde hay más abusos es aquí en Estados Unidos, pero pasa en Japón, pasa en España, pasa en Alemania, etcétera, 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 etcétera. Consulado al que uno voltea a ver, consulado que está pésimo, especialmente en Estados Unidos. Usted dígalo, usted decida si este tipo o no está mintiendo. Yo por eso reto a las personas que nos están viendo y escuchando, Toño.
para que si yo soy el que exagera, para que si yo soy el lengua larga, amarillista, golpeador del pobrecito de Luis Videgaray, nótese mi sarcasmo, me llamen y me mienten la madre. Si Luis Videgaray dice verdades, llámenme y miéntenme la madre a mí. Pero por favor, si usted considera, como yo, que Luis Videgaray fue a mentir, al menos en el tema de la defensa de los mexicanos en Estados Unidos, pues la ameritada y siempre necesitada mentada de madre para esos funcionarios que nos juegan el dedo en la boca aquí, que nos dan a tole con el dedo acá y regresan a México y pintan otro panorama. Lo mismo hacen cuando vienen acá a Estados Unidos. Pinche desmadre en México, robos, asaltos, desaparecidos, fosas clandestinas, y luego nos vienen acá a pintar un país color de rosa. No, ya no, ya no. Gracias a las benditas, lapidarias, malditas redes sociales, las que odia Enrique Peña Nieto y que seguramente lo han dejado traumado en su sexenio. Pero afortunadamente, a través de espacios independientes, usted va a escuchar opiniones de periodistas como nosotros que decimos: este señor miente. Échate para atrás un par de minutitos, Toño, para que escuchen nuevamente. Si ustedes se van sumando a esta transmisión, no permitamos que Luis Videgaray se salga con la suya y con sus mentiras. Ayer en el Senado dijo que los funcionarios en los consulados están al pendiente de los paisanos 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que básicamente los empleados consulares no salen de los centros de detención. Ya saben, si entre los niños que evacuaron, que sacaron del albergue, la cárcel para niños en Arizona por presuntos abusos sexuales de empleados de ese centro de detención, ¿hay mexicanos? Ah, no. Porque en México nos siguen tratando como mexicanitos, como paisanitos, ¿no? No, nosotros seguimos siendo un cero a la izquierda. Aquí está nuevamente, sobre todo esta, que me parece más clara, de las mentiras de Luis Videgaray. Principal inversionista del continente asiático en nuestro país, y cada vez tenemos una relación más estrecha con el resto del Asia-Pacífico, incluyendo Corea del Sur y Vietnam. Con respecto a América del Norte, sin duda es donde México ha enfrentado el reto de política exterior más complejo de las últimas décadas, con la elección del actual gobierno de los Estados Unidos. La prioridad principal, antes que una prioridad diplomática, de este gobierno ha sido la protección de las y los mexicanos que residen en Estados Unidos. Más de 12 millones de connacionales, algunos con estatus legal distinto, sin embargo todos con derecho a la protección de nuestro Estado mexicano. El trabajo diario, 7 días a la semana y 24 horas de los consulados, funcionarios del Estado mexicano de carrera, profesionales, se materializa en miles de visitas a los centros de detención, atención jurídica especializada a millones de mexicanos que requieren la asistencia del Estado mexicano. Quiero agradecer el apoyo que hemos tenido del Congreso mexicano para incrementar los recursos y las capacidades institucionales del Estado mexicano. ¿Cómo? Expliquen. Con respecto a la relación bilateral con Estados Unidos, hemos sin duda enfrentado uno de los retos históricos más complejos que ha tenido frente a sí nuestra nación. Y lo hemos enfrentado en primer lugar con principios, con claridad de que somos una nación soberana y la tranquilidad que eso implica, con claridad de objetivos, con claridad respecto de cuáles son nuestros límites. México no negocia a través de las redes sociales ni con aspavientos. Negociamos a través de profesionales técnicos especializados, y hoy tenemos algunos resultados a la vista. El más importante de ellos es el Tratado Estados Unidos-México-Canadá, que sustituirá, si así lo decide este Senado, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es sin duda un logro importante que hoy da un horizonte de tranquilidad a la economía mexicana y a los trabajadores y trabajadoras y a las familias de México. Es un camino que no está completo. Es un trabajo que apenas empieza y corresponderá a esta soberanía, al Senado de México, tener la última palabra respecto a este instrumento. Y asimismo, persisten con el gobierno de Estados Unidos diferencias importantes, diferencias algunas que son irreconciliables, pero insisto, México hoy
tiene la certeza de que actuando como país soberano, apegado a los principios que marca nuestra Constitución y con certeza sobre nuestros objetivos y límites, siempre el interés de México saldrá avante. Gracias, señor presidente. Estoy atento a las preguntas y comentarios de las senadoras y senadores. A ver, pues, permítanme. ¿Alguien me criticará si digo chinga tu madre, Luis Videgaray? ¿Habrá alguien que me critique, que me diga que soy, pues, cualquier cosa que me puedan decir por mentarle la madre al secretario de Relaciones Exteriores? Sobre todo, Luis Videgaray, cuando dice que a pesar de los desafíos de la relación con Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump al poder, se ha mantenido una relación con dignidad, con valores. ¿De qué hablas, hijo de la chingada? Si Luis Videgaray fue el cerebro al que se le ocurrió llevar a Donald Trump en lo más agrio de la campaña de Donald Trump, lo llevaron y lo trataron como jefe de Estado, Toño. Y ni siquiera se cae como... Es que es un... O sea, él fue el artífice absoluto de llevar a Donald Trump a Los Pinos, a México, cuando Donald Trump todavía era candidato. Y ni siquiera era canciller, ni siquiera era secretario de Relaciones Exteriores, Vicente, y público consentidor, ¿no? Después, imagínese usted, en este sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, el antes mencionado Enrique Peña Nieto lo designa como canciller. Antes de que empezara la transmisión de este discurso tan horrible, tan mentiroso, tan falaz, decías que pues nunca terminó de aprender. Yo creo que no necesitaba aprender. Yo creo que eso es parte de la falta de arrepentimiento, la falta de conciencia, la falta de humanidad que tiene este tipo. Él tiene, él miente, punto número uno, y actúa con la mayor maldad. Sin ningún miramiento, sin ninguna preocupación, actúa con la mayor maldad. No necesitaba ser aprendiz, eso lo dijo de dientes para afuera. No necesitaba saber de nada, se las sabía de todas para jodernos a los mexicanos. Y lo hizo durante todo este sexenio. ¿Cuánto experto, cuánto columnista, cuánto periodista no asegura que muchas de las políticas tan espantosas de este sexenio infernal son idea de Luis Videgaray? Esa es la realidad. La confirmación de que no nos metió el dedo en la boca, no nos jugó el dedo en la boca, sino nos metió el dedo por ya sabe dónde, se dará cuando Luis Videgaray termine en una de estas empresas con las que ha tenido gran relación el gobierno mexicano, o en una de estas empresas con las que tiene una gran relación Donald Trump y sus amigos. Ya ve que es muy frecuente amigo de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. O de plano, yo recuerdo las quejas, las preguntas a manera de queja de Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en la capital estadounidense, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca y colaborador de Sin Censura, cuando ha ido Luis Videgaray a Washington, por ejemplo, que dice: pues nos gustaría saber a qué viene, de qué se trata, porque no hay agenda o no hay información a medios. Pues no dudes que muchas de estas visitaditas, estas vueltecitas que dio Luis Videgaray en este sexenio, desde que es secretario de Relaciones Exteriores, a Washington y a Nueva York sobre todo, hayan sido para ir armando su futuro. Porque ahora dice que va a dejar la política y se va a dedicar al sector privado, a la iniciativa privada. Pues no lo dudes, cabrón. Y Luis Videgaray es un tipo al que Donald Trump ha defendido una y otra vez, al que le ha llamado inteligente, al que le ha llamado buen diplomático y etcétera. Donald J. Trump. Eso lo ha hecho con Luis Videgaray, ¿no? Uh-huh. Pues ese es el punto, ¿no? Aquí simplemente no podemos dejar que diga, pues sí lo hice, ¿y qué? ¿Y qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mexicanos? Exactamente. ¿Qué vamos a hacer para que este tipo no se vaya impune? Bueno, dice Ricardo Villalba, si miran bien, Vicente se parece un poco a Videgaray. No, cabrón, yo no estoy cacarizo. A ver, voy a ir a presentarles también, antes de saludar a Efraín Martínez Figueroa, quien ya está listo vía Skype para la transmisión de todos los miércoles, su análisis como analista y estratega político